en general, los mecanismos de participación ciudadana son para todos los ciudadanos que conforman una nación, para las personas, ¿cierto? Para la población que conforman lo que se conoce en la nación o el Estado. La cuestión está en conocerlos y saber de qué se trata cada uno de ellos. Nosotros hace 8 días habíamos hablado de todos los mecanismos de participación ciudadana y hoy vamos a ver el primero, que es el plebiscito, ¿cierto? El plebiscito es el pronunciamiento del pueblo convocado por el presidente de la República, mediante el cual apoya o rechaza una determinada decisión de la rama ejecutiva. De la rama ejecutiva del Estado. Siempre y cuando la convocatoria de plebiscito que haga el presidente de la República satisfaga los requisitos contenidos en el artículo 104 de la Constitución Nacional. Entonces es muy importante tener claro qué dice ese artículo, ¿cierto?, de la Constitución Nacional. El artículo 104 de la Constitución Nacional dice que el presidente de la República, con la firma de todos los ministros y previo concepto favorable del Senado de la República, podrá consultar al pueblo decisiones de trascendencia nacional. La decisión del pueblo será obligatoria. La consulta no podrá realizarse en concurrencia con otra elección. O con lo que acabé de decir, porque el plebiscito lo convoca el presidente de la República para que el pueblo se pronuncie frente a un tema determinado, ¿cierto? Una decisión determinada que el presidente convoca al pueblo para consultarlo. Pero esa consulta no se puede hacer sin la firma previa de todos los ministros, ¿cierto?, y del concepto favorable del Senado de la República. Después de que ya tanto el Senado como los ministros den su firma, entonces ahora sí el pueblo va a votar por ese plebiscito. Y ese plebiscito, como lo dice el artículo 104, es una decisión obligatoria del pueblo, o sea que el hecho de que el pueblo vote es el que da la respuesta a ese plebiscito, por eso se convoca. Entonces esta es un primer mecanismo de participación ciudadana, pero este siempre es convocado por el presidente. Y de por sí en Colombia no han habido muchos plebiscitos que digamos. Bueno, ya que viene, después de aquí ya viene pues como el concepto ya como más de lo que yo les venía diciendo, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con el concepto de que el presidente presenta la consulta y la consulta tiene que ser aceptada lógicamente por las cámaras tanto del Congreso y el Senado en pleno, y tiene que ir firmado por sus ministros. Él debe informar, ¿cierto?, de su intención de convocar el plebiscito y cuáles son las razones para él convocar ese plebiscito, en qué fecha se va a llevar a cabo esa votación. El plebiscito es una consulta, como yo les decía, que el presidente realiza al pueblo, pero no es simplemente de que lo haga así tan deportivamente, sino que tiene esos pasos, ¿no? Informar previamente al Congreso de su intención de convocar ese plebiscito y explicar por qué él hace ese plebiscito y en qué fecha se va a llevar a cabo la votación para que el pueblo vote y tome la decisión, porque el plebiscito es para que el pueblo le dé como la respuesta al presidente, la cual no podrá ser anterior a un mes ni posterior a 4 meses, contado a partir de la fecha en que el Congreso reciba el informe del presidente. El plebiscito no se puede combinar con ninguna otra elección, o sea que el plebiscito se hace solito porque es una consulta
que realiza el presidente hacia el pueblo para que el pueblo decida. Pero no se puede mezclar o no puede ir a la par o no se puede realizar en la misma época en que hay elecciones, por ejemplo, de alcaldes, de gobernadores o de mismo presidente. No pueden haber otro tipo de elecciones. El plebiscito se hace individual, solito como tal. Bueno, ¿qué efecto tiene la votación del plebiscito? Pues el pueblo es el que decide. El presidente es el que consulta previa autorización del Congreso y firma de los ministros, ¿cierto? Y el pueblo es el que decide. Lógicamente el resultado se da por mayoría del censo electoral. Eso es de lo que trata básicamente el plebiscito. Vamos a mirar un video muy cortico de este concepto. ¿Qué es un plebiscito? Es una decisión tomada por un pueblo a partir de la pluralidad de votos. Se trata de una consulta realizada por el presidente de la República para que la ciudadanía se exprese mediante el voto popular directo respecto a una determinada propuesta. Los votantes deben responder a la pregunta planteada por un ente electoral mediante la fórmula sí o no. ¿Cómo se lleva a cabo el plebiscito? La Ley 134 de 1994 indica los siguientes pasos. Primero, el presidente deberá informar inmediatamente al Congreso su intención de convocar un plebiscito, las razones para hacerlo y la fecha en que se llevará a cabo la votación, que no podrá ser anterior a un mes ni posterior a 4 meses, contados a partir de la fecha en que el Congreso reciba el informe del presidente. Dicha solicitud deberá ir firmada por todos los ministros. Segundo, la Cámara de Representantes y el Senado de la República procederán a estudiar las razones del presidente, para lo cual cuentan con un periodo máximo de un mes para rechazar la iniciativa. De no ser así, el presidente de la República convocará a votación el plebiscito. ¿Toda decisión del Ejecutivo puede someterse a un plebiscito? No. El presidente solo puede convocar al pueblo para que se pronuncie en torno a las políticas del Ejecutivo que no requieran aprobación del Congreso, a excepción de las siguientes: aquellas que están relacionadas con los estados de excepción, las que traten sobre la duración del periodo constitucional del mandato presidencial. ¿Un plebiscito puede llevarse a cabo en el mismo día de otra votación? No. La votación para un plebiscito no puede coincidir con otra, puesto que podría generar errores y dudas durante su ejecución. ¿Un plebiscito puede modificar la Constitución? No. Los plebiscitos no pueden modificar la Constitución, teniendo en cuenta que su finalidad principal es poner a consideración una decisión del Poder Ejecutivo. Con este video queda un poco más claro lo que es la parte del plebiscito como mecanismo de expresión de la ciudadanía, de participación de la ciudadanía. Pero el plebiscito, como lo dice el video y como se los decía yo anteriormente, es convocado solamente por el presidente, en algunos casos como lo indica el video, ¿no? No sobre todas las decisiones que el presidente tome, sino en algunos casos donde es necesario que el pueblo se manifieste para tomar decisiones. Por eso en Colombia los plebiscitos que se han realizado son muy pocos. Vamos a mirar entonces cuáles son las preguntas. Bueno, hay otra cosita que decía aquí que es sobre las decisiones del Ejecutivo. Cuando hablan de las decisiones del Ejecutivo estamos hablando de la rama ejecutiva. La clase pasada estábamos hablando de las 3 ramas de poder del Estado. Una es la ejecutiva, la otra es la legislativa y la otra es la judicial. Y cada una de ellas tiene una digamos como una actividad diferente dentro del Estado.
Cuando hablamos del directivo, de la rama directiva, es la rama de donde se desempeña todo lo que tiene que ver con las decisiones de la presidencia, ¿sí? Esa es la rama directiva del poder público, que es muy diferente a la rama legislativa, porque recuerden que la rama eh, legislativa es la que está encargada de expedir o crear o diseñar normas, leyes, ¿cierto? La ejecutiva tiene que ver con precisamente como su nombre eh, lo dice, es la que está encargada de velar de que esas leyes se ejecuten, se realicen. Y a la cabeza de ese poder ejecutivo está el presidente. A la cabeza del poder legislativo está el Congreso, el Senado, y está la otra rama, ¿cierto? Que es la rama judicial, que son los encargados de velar de que esas leyes se cumplan, ¿sí? Esos son las tres ramas del poder público en Colombia, que eso lo explicábamos la semana pasada. Para lo que de pronto eh, no estuvieron en la clase, y les pido nuevamente que revisen todo lo que trabajamos la semana pasada, porque ya venimos trabajando hace bastantes sesiones basado en todo lo que está ocurriendo en nuestro país, para que ustedes jóvenes tengan más conocimiento y puedan entender qué es lo que está ocurriendo actualmente en nuestra nación. Entonces ahí cuando dice que tiene que ver con las decisiones del Ejecutivo, están haciendo referencia a la rama ejecutiva, que viene representada a la cabeza del señor presidente, ¿cierto? Bien. Las actividades, como siempre, son muy sencillas. A partir de lo que acabamos de trabajar, entonces ustedes van a hacer unas consultas. Primero que todo, ¿cuántos plebiscitos se han hecho en Colombia? En una página ustedes van a desarrollar un texto, un comentario propio, o sea, ustedes mismos lo van a escribir acerca del plebiscito que se llevó a cabo el año 2016, que está relacionado con los acuerdos de paz. Entonces, para poderlo realizar hay que leer mucho, hay que investigar qué ocurrió en ese año 2016, de qué se trató ese plebiscito. Y entonces ustedes, ojo, no es transcribir lo que les salió a ustedes en la pantalla y pasarla en el cuaderno, no. Miren lo que dice aquí claramente, realiza cada uno un comentario. ¿Qué es un comentario? Un comentario es hablar sobre eso que usted leyó, por eso tienen que consultar bastante, ¿sí? No pueden quedarse con una sola línea que hayan consultado, sino leer, bueno, ¿qué pasó en el plebiscito del año 2016? ¿De qué se trataba ese plebiscito? Y lo van a leer, qué ocurrió, cuáles fueron sus resultados, qué pasó, cuál fue la decisión que tomó el pueblo. Y entonces a partir de ahí ustedes van a escribir la opinión de ustedes. 3. ¿Qué se votó en el plebiscito que se hizo en Colombia en el año 1957? ¿Por qué fue tan importante este plebiscito? En el año 1957 no habían nacido ustedes ni yo, pero se llevó a cabo otro plebiscito en Colombia. Van a consultar ustedes qué voto fue que se hizo, qué consulta se le hizo al pueblo en ese plebiscito. Y en el punto número 4 vamos a hablar de por qué fue tan importante en Colombia ese plebiscito del 2016. Y ahí sí ya podemos escribir la consulta como tal. La pregunta 2 y 4 son muy diferentes. Uno es un comentario propio acerca del plebiscito del año 2016, y la cuarta es qué se votó en ese plebiscito, que ese sí lo pueden hacer como una consulta directa, ¿cierto? Y por qué fue importante ese plebiscito. Estos dos plebiscitos, los del 57 y el 2016, fueron importantes por razones diferentes. Cada uno se hizo para consultar al pueblo de manera distinta ciertos aspectos.
que cambiaron la historia del país. El del 2016 es más cercano a ustedes, porque eso fue hace 5 añitos, o sea que ustedes algunos tenían 10 años, otros tenían 11, otros 12, o sea que no estaban tan pequeños, y de todas maneras, este es como el más próximo a ustedes. Este de 1957 sí se encuentra en los registros históricos de Colombia, entonces bien interesante adentrarnos en la historia de Colombia un poquito y conocer sobre ese famoso plebiscito. Muy, muy importante. Bueno, niños, no sé qué quieran preguntarme, qué dudas tengan, qué inquietudes tenemos.